Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con Jorupa. Jorupa, ¿nos dices tu nombre completo y tu edad, por favor? Adrián Guzmán Arias, 44 años. ¿Por qué te dicen Jorupa o de dónde sale este nombre? Jorupa viene de Oaxaca. Me bautizan a como 4 años un señor de mi comunidad. Y es un apodo entre mixteco y náhuatl. ¿Qué significa? Viene de Xolotlán o el pueblo del perro. ¿Cómo conociste el tatuaje? Bueno, el tatuaje lo conocí desde niño con los personajes de mi barrio, de mi colonia, de la llegada de Oaxaca. Vi a unos personajes tatuados ahí por la panadería, en un baldío que estaban drogando con marihuana precisamente. Mi primer impacto al llegar a la ciudad fue, ¿qué tiene ese señor en la mano? Y dice mi mamá, es un dragón. ¿Y qué es un dragón? Un tatuaje. ¿Y qué es un tatuaje? Se lo hacen los marihuanos. Y me jala. Y dije, yo quiero hacer eso. Sin saber que socialmente... Pero me impactó el tatuaje así, desde niño. Y ya de adolescente empiezas con la cosquilla de querer hacerlo. De ahí, ¿cómo continúas con esta relación? Bueno, por el lugar donde vivo, por el barrio, que es la San Felipe de Jesús, que está muy, muy hermanado con Tepito, por las cuestiones culturales, porque a los de Tepito son los únicos mexicanos que existen, nunca los conquistaron, y parece ser que ni a la parte del Tepeyaca, porque hasta llegaba el Tenochtitlan, México Tenochtitlan, hasta donde se adoraba a Coatlicue, en el Tepeyaca. Ese es en el Anáhuac del Tepeyac, es precisamente en el lugar donde yo me desenvuelvo en el tatuaje. En mi vida, precisamente en el barrio, ahí voy a la escuela, ahí cerca está el Tianguis de la San Felipe, es como quien nace en Tepito. Eso es lo que me lleva a curiosear más con el barrio. Y con los que ya salen de la cárcel con un tatuaje, una rosa, un corazón, tatuajes burdos con puntos, pero que ya tenían una imagen preconcebida, por ahí borrosa, ¿no? Dices, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo más bonito. Sabía que existían máquinas. ¿Qué fue primero? ¿Te tatuaste o tatuaste? Primero me tatué cuando íbamos en la secundaria. Un amigo me dice que nos vamos de pinta. Yo le pregunto, ¿por qué y para qué? No me gustaban las pintas. Me dice, ¿por qué? Porque sí. Bueno, mexicano, ¿no? ¿Para qué? A ver, no, explícame bien. Vamos a mi casa a tatuarnos. No me dijo 2 veces. ¿Con qué? Con unas agujas en Atlapa. Yo creo que él tenía un tío del carcelero de Almoloya, no sé. Amarramos unas agujas a un palo. Él me hizo una cruz por acá. Y yo le hice una ancla de Popeye clásica aquí. Tremendo tatuajote. Yo creo que ha sido de los más grandes para empezar en puntillismo, ¿no? Ese fue en la secundaria. ¿Dónde vivías en ese momento? En Toluca. De ahí cursé segundo año de secundaria. Solo segundo año. Y fue cuando explotó. Entre la rebeldía de no vivir con mi madre, mi madre vivía aquí en el Distrito Federal y mi padre nos mandó al Estado de México, a Toluca precisamente, a cursar el 6º año de primaria. Entre el 6º y primero de secundaria fue cuando brincó al puntillismo con los palitos y la tinta china. Cuando yo regreso de un año aquí a la secundaria, a acabarla acá, entonces ya entro a trabajar al taller de mi padre, es mecánico industrial, hay tornos, soldadoras, y vemos que mi hermano me dice, eso lo podemos fabricar aquí. Cuando a mí me tatuó por primera vez, no sé si es de Tepito, un muchacho güero, flaco, que iba esporádicamente a la San Felipe, no estaba siempre como el Pachuco ahí. Yo vendía tenis con mi hermano cuando empezaron a salir los tenis americanos, Nike, Ray-Ban y todo eso.
Le ayudaba a él. Vi que llegó a hacer tatuajes ahí, traía una serpiente enorme, me llamó mucho la atención, traía una boa y estaba tatuando a un tipo, una rosa, creo. A mí siempre me han fascinado los dragones. Aquí tengo un dragón, abajo es un cover. Este es uno de mis diseños del Flash, de los Flash que yo empezaba a hacer antes. Pero acá abajo hay un dragón que fue de mi primer tatuaje hecho a máquina. Y esto ya ahí fue cuando empecé a ver cómo trabajaba una máquina de motor, sí. Dije, bueno, eso es, en el taller es nada, ¿no? Ahí tienes hasta las cosas, nada más las armas. Mira, empiezo a trabajar este brazo, llego con mi primo y le digo, ¿qué quieres ya hacer tatuar? No, es cierto, ese te lo hicieron en el fulanito tianguis, San Juan, porque era Nesa, Ciudad Nesa, el tianguis de San Juan. Se te lo hicieron en San Juan, se ve. Digo, bueno, quiere decir que no estoy tan mal. Saco mis cosas de la mochila, le digo, fui yo, entiéndeme, saco mi primer pigmento, mi maquinita de motor y mi eliminador. Me dice, así pues hazme una telaraña en la pantorrilla. Y así se empieza este camino. ¿Tu máquina la basaste en la máquina de quién? Del que me hizo el dragón. ¿Del que te hizo el dragón? Sí, ¿Recuerdas no el nombre? recuerdo el nombre, no lo puedo era el güero que Era un güero delgado y traía una boa. Si me escuchas, manifiéstate. Sí. Y de ahí, como digamos que tu primer víctima fue tu primo. Bueno, fue tu segunda, pero ya con máquina fue tu primera. Con máquina, mi primer víctima fui yo. Este fue el segundo tatuaje que hice y así todo este manga. Y después, cuando ya me hice esto, fue cuando me presenté con mi primo en Nesa. Él estaba en la preparatoria y no solo fue él, fue el salón de la preparatoria. Los amiguillos que obviamente que en ese entonces no era tan... Era el maloso, el que golpeaba y los malillos de ahí, ¿no? Querían tatuajes y creo que siempre se ha seguido como por ese rumbo, no sé por qué se identifica con que soy malo, ¿no? Algo así. Esos fueron los primeros tatuajes que hice con la maquinita de motor, que no duré mucho tiempo, como un año con esa máquina, como ya me procuré la otra, porque no existían, no había, no estaban. ¿A quién le compraste tu primera máquina? A Ramiro. ¿Cómo llegaste a él? A Ramiro, yo tengo familia en San Lorenzo, Chimalhuacán, en Ciudad Neza. Entonces yo viajaba constantemente, el transporte público se va por el Estadio Neza, da la vuelta, y enfrente del Estadio Neza, al lado del Estadio Neza hay una plaza comercial, Plaza Neza, enfrente él puso un estudio Ramiro. Cuando yo pasé por primera vez en el transporte público, vi unas aerografías tremendísimas, así unos cholos como de 3 metros, y dije, wow, eso jamás lo había visto, ni en México, ni en mi vida, ni en el mundo, y no había redes sociales, y no había nada de lo que hay ahora. Y dije, Dios mío, ¿de dónde bajó ese ser que vino a pintar ese templo? Me bajé del transporte público, me metí, vi que decía tatuajes, dije, de aquí soy. Conocí a Ramiro, una gente muy amable, una persona muy sencilla, morenito, y yo unos colores en él que dije, no que en los morenos no quedan los colores, y es ahí cuando dices, ahí debe haber un porqué, el tatuaje debe de quedar mejor y no quedarnos en la mediocridad en la que estamos, y de lo que estamos hablando, ¿no? Si vas a hacer algo para representar incluso a tu país como artista, no puedes andar por ahí, perdón la palabra, pendejeando. Si lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas, ¿no? Entonces básicamente el primer estudio que conoces es el de Ramiro. El primer estudio que conozco es el que tenían los 2 piolines del Panteón Rococó en la San Felipe, con el bajista de la Royal Club o la Matatena en ese entonces. Es el primer estudio que conozco en México. ¿Es en dónde estaba? En la San Felipe de Jesús, junto al mercado de la San Felipe de Jesús.
ahí junto al mercado de la San Felipe, estaban algo escondidos, pero es la San Felipe de Jesús, es como decirte, ¿sabes quién tatúa? Allá. Ellos eran buenos, estaban haciendo bien su trabajo, para empezar. Después de eso, yo conozco a Ramiro trae las mamilas de la National, de pigmentos buenos, por ahí escucho que les vendían aguados, a mí también me tocó, pero cuando llega Ramiro y trae las cremas del pigmento National, yo le compro las mamilas de 16, sí, todos hicimos negocio, llenas, pero no les vendes rebajado, les vendes lo que merece y para que haga un buen trabajo, ¿no? Entonces yo le empecé a vender pigmentos a ese otro estudio pequeño que yo, y alternativamente a los que sabía que empezaban a tatuar. Mira, ya tengo, porque cuando nosotros, antes era de intercambiar. ¿Ahí más o menos qué año sería? Eso ya sería como en el 90, 91. El estudio de los piolines. No, eso todavía, sí, más o menos, de los piolines. Los que después se convirtieron en músicos, otros fue a Estados Unidos, pero empezaron con esa fuerza pues, del tatuaje ya establecido yo creo que era una peluquería, y ellos la adaptaron para hacer sus cosas, y era una puerta y al lado había una ventanita, ¿ves? Literal un departamentito, no era un local, era un departamentito y ahí te metías a tatuar. Sí tenía su vitrinita, y nada más cabían atrás de la vitrinita los 3, 4 tipos, pero tú ahí llegabas a tatuarte, y yo llegaba a venderles o tintas, sobre todo tintas porque las agujas las usábamos las de la mercería, las amarrábamos, después empezamos a soldarlas, cosas así. Sí, de ahí estás en el 91. ¿Qué otros estudios conoces en ese momento? O lugares, más bien, porque ni eran estudios en ese, así. Se empezó a gestar, en Plaza Galerías había uno bien pesado, que era el más pesado, creo que estaba el chino, no sé quién estaba ahí, pero sabíamos que el dueño era de dinero, de galerías. Tatumanía, ese fue como que el primer estudio serio de México. Que hizo ruido. De hecho, creo que fue incluso antes que Ramiro, no sé bien esas fechas, pero fue el primer estudio así de, wow, ya hay un estudio de tatuajes en México, y de hecho nada más íbamos a enamorarnos del lugar, a desear tener un lugar así un día, ¿no? A podernos manifestar como ellos ya. Pero ellos ya tienen más palanquillas. Eso de las escuelas, pues como que se va recorriendo, ¿no? Pero no hay que dejar de insistir en la calidad. No. ¿Qué otros lugares conociste? Bueno, así underground empezaba Dani Yerna a perforar allá por Metro. Viaducto, me parece, un lugar muy oscurito. Ahí le empezaba a dar pininos de perforación a un hermano que tengo, y después ya se cambiaron para Insurgentes, Tatuajes México con el Chacal. Fueron los estudios que se empezaron a gestar aquí en la ciudad, sobre todo aquí en la ciudad. No podemos decir o generalizar que no había otros tatuadores u otros lugares en otros estados de la República, porque esto se ha estado gestando todo el tiempo, toda la vida, y se va a seguir gestando, pero eso va a depender de nosotros, de cómo hagamos nuestro trabajo, y no tomarlo como a la ligera, como vender cualquier cosa. Todo trabajo es digno, pero no vamos a repartir calcomanías porque esas ya están hechas y fabricadas, ¿no? Me platicabas hace ratito del cine Savoy. El cine Savoy fue un punto importante porque teníamos una necesidad de integrarnos. ¿Por qué? Porque teníamos acoso de la policía, teníamos acoso social y teníamos ganas de hacerlo, porque a lo mejor ahorita todo el mundo te puede decir quiero ser tatuador y su padre lo apoya, su madre lo apoya, su tío, no sé, su hermano. Pero si tú dices en ese momento quiero ser tatuador, estás tonto, ¿no? Eso, o eres carcelero, o eres prostituta, o estuviste, te va a agarrar la policía, o vendes droga, o eres drogadicto, ¿no? Cosas así.
Entonces nosotros tenemos una necesidad de agruparnos como para defendernos ante las autoridades, ante la policía, ante todo eso. Entonces ahí Tony Serrano, el Chacal, el Chino, el Liceo, grupitos que nos empezábamos a interesar en eso más en serio y hacer una asociación que se llamaba la Asociación Mexicana de Tatuadores. Exacto. Esas asociaciones nos daban un papel y una credencial. Había que ir a juntas y había que pagar ciertas cosillas, papeles, cosas que de pronto nosotros como artistas libres, y le hago esto porque no somos libres, estamos para servirle a unas personas que merecen todo nuestro respeto. Pero como tatuadores libres, yo no voy a las juntas, yo no doy dinero. Entonces eso se empieza a quedar en un sueño, ¿ves? Y ya lo dijo, creo, por ahí alguna vez el Chacal, porque el Chacal también le ha echado ganas a eso, ¿no? A unir a la gente, a la comunidad. Pero nosotros somos tan ensimismados en nuestro burro que cada quien quiere agarrar su ego y decir, yo de aquí parto y estos son mis nopales y tú agarras los tuyos, ¿no? Mis muñecas y tú agarras las tuyas. Cuando los dos, pues ahora préstame la tuya, ¿no? Porque se le cayó la cabecita a la mía. Yo me acuerdo que antes era eso, a lo mejor era hipócritamente, pero mira, traje estos diseños, pues tú tienes otros que yo no tengo. Sí, pero bueno, había un intercambio por interés, si tú quieres, porque siempre hay un interés. No vamos a decir que era negocio, o a lo mejor sí, no sé, cada quien movía sus cosas. Yo también movía yo repartía mis pigmentos por interés, pero había dos intereses: mi interés económico y el interés de que pintaran bien, ¿no? De que hagas bien tus cosas. ¿Cómo les vas a llevar algo que tú mismo te enojas contigo mismo, ¿no? Voy a trabajar ¿para quién? ¿Para qué? ¿Por qué este color? Mira, si vamos a hablar de mentiras, estas llamas de aquí son de las primeras que yo me hice, les metí anaranjado que me vendieron en el Chopo y no está. Entonces esa fue una de mis cuestiones, de decir, vamos a vender pigmento, sí, vamos a compartir esa parte, pero que sea el buen pigmento. Por ejemplo, ya no quiere decir que porque tienes 100 años tatuando eres el mejor. Yo llego a un lugar con mis 3 años de tatuador. Oye, ¿cuál es el mejor negro que tienes ahorita? ¿Eres artista? ¿Cuál es el que más vendes? ¿Y por qué lo vendes? Tú lo puedes probar o no. Y si lo pruebas, sabes en ti o en quién. O preguntas primero, te asesoras. Oye, ¿cómo está saliendo esto? ¿Lo puedo usar? ¿No lo puedo usar? Pero si vas, vamos a decir que te estudias un tutorial en internet de tatuajes. Ahí mismo cambias de página, es más, la bajas, abres otra ventana y pides tu kit. Al otro día te llega y al cuarto día ya estás tatuando. Bravo. No quiere decir que el que te cueste más trabajo y que cuando no había cosas, eso tampoco te quiere decir lo que siempre hemos comentado, que te quedes ahí. Quien se queda ahí es porque se quiere quedar ahí. Ya no haces otras cosas o no las quieres compartir porque no te interesa. Nada más es eso, ¿no? ¿La primera expo que conociste? La Expo México aquí que organizó Chacal. Pero la primera expo que conocí así visceral, porque participé, fue la de Nesa, en Avenida López Mateos. ¿En el Carita? En el Carita JC. Y me acuerdo que ahí platiqué mucho con el Liceo y le digo, oye, así los puestos de tianguis tal cual en la expo. Y le decía, pues hay que tatuarnos entre nosotros, ¿no? Porque no había nada, hermano. Era una expo, juguemos a tatuar, algo así. Como todo en ese momento, ¿no? Claro, pero gracias a eso se van gestando las cosas. Se van gestando, Ahora yo voy a una expo y de pronto hasta me apanico, ¿no? De tanta gente. Sí.
Sí. Y en ese momento, entre tatuadores decíamos, vamos a tatuarnos entre nosotros. Se veía bonito, que el único que tatuaba que era el chino, o alguien por ahí de los ya más... Porque sí, hay escaleritas, no vamos a decir que somos camada, no nos hagamos tontos, ¿no? Vamos siendo escaleras, y vienen otros, y no son por años, no son por muchos años, a veces son por meses, que vienen también empujando y ayudando, ¿no? Hay más nombres, no son pocos, son muchos, y reitero, habrá otros, que no mencionamos, que están underground, de veras, underground en sus estados, incluso aquí. De ahí de la Sanfe, ¿de quién más te acuerdas? No, de la Sanfe, de toda la Sanfe, de la Sanfe, bueno, de tatuadores, de Pachuco. Después del Pachuco que llegué yo, después llegó el Gato, en paz descanse. El Gato aportó bastante, no sé por qué tenía algunos negocios, y traía máquinas y tubos, bastantes guías y tubos de Estados Unidos. El Gato llegó a San Felipe a tatuar, y después llegó el Erizo, y después del Erizo llegó el Tonatiu de la Provi, y se puso atrás de mí. No, sí, o sea, bueno, el tatuaje es para todos, pero ahí sigue el estudio que él fundó. Él fundó un estudio ahí en la Sanfe. Él fue como de los últimos que llegó ahí, pero porque los otros duraban 3, 4 meses y se acabó, no aguantaron el ritmo o la calidad tal vez que había que entregarles al cliente, no siempre había que darles como que más. Yo siempre he tenido darles más de lo que les toca, ¿no? Y el cliente regresa. Tal vez ellos, no sé por qué, no duraron mucho, pero que sí me duró mucho fue que aún sigue su estudio ahí de sus alumnos, porque él sí le puso interés, le puso más dedicación, digamos, ¿no? Y los otros no dan, pues sus razones tendrán, y se fueron de ahí. Pero ahí en la San Felipe pues se van gestando muchas cosas artísticas y nos toca tatuar a Juan y Pedro. Ahí como nos toca tatuar a un delincuente, a una ama de casa o a un músico, por ahí. ¿Has tatuado en otros lugares de la República? Sí tuve un estudio en Tulancingo, como estudio un año casi con Ángel. Ángel, ¿cuál? Ángel Vázquez, hermano de Felipe Vázquez, le llaman la Comale. Por eso te decía que al vampiro se le olvidan algunos nombres, porque yo conocí al vampiro gracias a Ángel. Ángel fue un muchachito que llegó de 15 años a mi puesto y me dijo que si le daba permiso de perforar, y yo le dije, si tú cumples con la higiene necesaria, adelante, porque se ocupaba mucho. Dicen, ¿haces perforaciones? No, y también te cansas de eso, de negarlo. Digo, si me cumples. Ángel llega de perforador a la San Felipe. Conozco a su hermano que es tatuador, que también es muy bueno, él traigo sus trabajos, y a través de Ángel Vázquez yo conozco, o el vampiro, nos conectamos porque viven en la misma colonia, en la González, en Desfogue, ahí viven ellos, y gracias a Ángel conozco al vampiro. Ángel es perforador, siempre fue perforador. Iba a abrir un estudio en Tulancingo con Felipe Vázquez, pero Felipe se fue a Tijuana y se quedó Ángel perforando y me quedé yo tatuando. Y ahí nos apoyó el Gato con tubos, con máquinas, con guías. O sea que sí tuviste una relación con el Gato. Con el Gato sí. ¿Cómo era él? Muy buena gente. Era muy loco en sus cosas, pero con los amigos muy buen amigo. Sí. ¿Tienes alguna anécdota con él? Bueno, muchas, pero una que te recuerdes. Que llegando a Tulancingo un día llevó a 2 muchachos y creo que ya andaban en malos pasos. Andaba vendiendo cosas por ahí. Tuvo roces con aquellos, yo no sé, yo nunca me como que involucrado mucho en cosas administrativas o cosas así, solo artísticas. Tuvieron un problema, no sé si
separación, llegó el gato y dijo, van a ser mis tatuadores de mi estudio. Porque él decía que la mitad de ese estudio era de él. ¿Dónde tú trabajas? Tulancingo. Y de hecho ahí se quedó mi National que le compré a Ramiro, se quedó en Tulancingo. Ahí lo ofrendé. El gato ya no vive, no sé, no, ¿qué haces con esos aspectos? ¿No? Son cosas como que de los apegos que dices, ya se fue, ya dio lo que tenía que dar y fue prácticamente esa anécdota no muy agradable porque nosotros nos costó casi un año levantar ese negocio, vivir en el negocio para poder hacerlo. El que creo que iba cada mes era el Piraña. Veíamos unos trabajos encabronadísimos ahí. Oye, ¿quién te lo hizo? El Piraña. Pero como él mismo dice, todo el mundo era el Piraña. Pero estaban bien cabrones, de verdad, un trabajo muy bien elaborado. Y decía, sí es el Piraña. Y luego nos enteramos que sí iba a otra placita de por ahí, como cada mes, hacía sus agendas, tatuaba y se regresaba. ¿Conociste más tatuadores ahí en Tulancingo? En Tulancingo no, nada más éramos nosotros porque llegamos, Ángel tenía una amiga en Tulancingo, ella fue la que nos consiguió un lugar ahí por el centro histórico, ya no nos encerramos ahí, no era tan abierto también, no había tanta, por todas maneras no era tan abierto, Tulancingo menos, más bien mucho luchador para tatuarse. Bueno, tierra de luchadores, y muy educada, Tulancingo, mis respetos, muy limpia, sentidos contrarios, ni siquiera la bicicleta puede estar en la banqueta. Por eso no podemos generalizar que hay un México mal educado o hay un México mediocre. Creo que hay un potencial que se debe de explotar. No hay que darle gusto a los clientes mediocres, yo creo. Más que nada es eso. No es tanto el artista, es el cliente mediocre. ¿En qué otras ciudades has trabajado? San Luis Potosí, Guanajuato, sobre todo Oaxaca, es mi estado. ¿Y a qué tatuadores viejos? ¿Llegaste a conocer alguno de esas ciudades? No, donde más he conocido gente grande es aquí, o de la vieja escuela es aquí en la ciudad, sí. Ahí me platicabas de alguien en Oaxaca. Bueno, en Oaxaca yo conocí primero a un tatuador que estaba en la avenida de Carpio, no recuerdo ahorita su nombre, igual si me escuchas manifiéstate. Después conocí a Ángel Estigma y a su maestro, también no recuerdo el nombre, Revolverín, y son los, vamos a decir que la fuerza de Oaxaca en el tatuaje, ¿no? ¿En qué momento llegaste a Oaxaca? Bueno, yo llego recién nacido, regreso a la primaria, como te comento, a Toluca, luego a México, primaria, secundaria, y regreso a Oaxaca a descubrir mis raíces, ya como adulto, como tatuador, como artista, como independiente. Ya no regreso con una orden de tus padres, ya regresas como independiente a investigar tus orígenes. Para poder... ¿Y qué descubriste? Muchísimo. Descubrí mucho de mi ser. De hecho, ¿qué quería decir Jorupa? Porque yo no sabía. Yo de hecho me enojaba, ¿no? Porque me hablaban por teléfono. Sabes que antes no hay celulares, nada. Ring, ring. Jorupa. Y de pronto era mi novia. Oye, yo me llamo Adrián. Y yo estaba ahí. Jorupa, te habla. Estás en la adolescencia, no te gusta, bueno, a ver, ¿por qué me pusieron así? Empiezas a investigar y dices, wow, y yo enojándome, el Xolotl, casi el perro sagrado, ¿no? El Xoloitzcuintli, por ahí más o menos de Xolotl se desprende todo eso de Xorupa, ¿no? Lo empiezas a estudiar y no solo te encuentras con eso, te encuentras con más allá, con que hay pirámides ocultas, con nombres, con comidas, con algo que antes decías, qué feo se ve, qué feo sabe,
cuando lo pruebas dices, wow, y no necesito más. No necesito más ensimismarme más en las cosas, ¿no? ¿Y en tu casa qué te dicen cuando se dan cuenta que estás tatuando? Bueno, ya no vivías con ellos, pero tenías una relación. Sí, con mi padre siempre fue una relación de si estás así, ni me hables. Hasta creo que tiene 2 o 3 años que lo empezó a entender, ya cuando empiezan a bombardear 5 o 6, no sé, cuando el tatuaje en el mundo ya empieza a ser el pan de cada día, ya empieza a decir que su hijo es tatuador, pero todo el tiempo el apoyo más fue de mi madre y de la comunidad, precisamente por eso había esa necesidad de hacer las juntas, de vamos a apoyarnos nosotros, que es tal cual alcohólicos. Solo un alcohólico entiende, solo un tatuador entiende, era Tatuadores Anónimos, y solo nosotros nos entendíamos, ¿no? Dicen que para rellenar así, y dicen que para sombrear así, todas esas cosas que fuimos aprendiendo en el camino, como caminar, ¿no? Porque es eso, abrir una brecha. Sí, o sea, es encontrar personas que hablen de lo mismo. El mismo idioma. El sí. mismo idioma, ¿no? Sí, claro. Aunque suene drástica la comparación, vamos a decir que estamos hablando entre amas de casa, pues. Ajá, sí, sí, sí. Es un cambio, pero es lo mismo, sí. ¿En qué otras ciudades estuviste? ¿En San Luis Potosí? Sí, bueno, es que si ya de pronto amaneces en un lado, porque estás de fiesta, amaneces en otro, estás en Toluca, de pronto ya estás en Oaxaca, de pronto estás en Hidalgo, de pronto estás en San Luis, y estás en San Luis te dicen, oye, ¿podrías ir a Monterrey 2 días? ¿Y por qué no? Si está 2 horas. Y si se vas a Saltillo, si está otras 2 horas, y regresas a Real de 14, y ya de Real de 14 te vienes, y si me bajo aquí en Querétaro, y cosas que vas investigando, a mí me gusta mucho eso, el viaje, ser mochilero, pero llevas tu forma de vida, y tu forma de vida con calidad, porque no porque sea el fulanito del pueblo, y lo vemos aquí en la ciudad, y no porque sea doña Florinda, vamos a decirle así, le vamos a hacer una chingadera. Merece todo el respeto también. Igual, si tú vas a tatuar a la luna, digamos, che lunático merece tu mismo respeto que le entregas a tu cliente aquí, ¿no? Sí, para mí es eso, entregarle eso, si no mejor no lo hago, hasta para allá, o te aguantas, ¿no? Sí. Que todo se da, y nadie es perfecto, hay de que se diga perfecto. ¿Tienes algún libro o alguna revista que te haya marcado en tu vida en el tatuaje? ¿Como para influencia o como para un tatuador? Bueno... Para ambas. Si son diferentes, pues cuenta los dos. Un libro en específico, no. Fue como un compendio que era artístico. No me acuerdo del nombre, pero era un autor español de aerografía que pintaba mucho como Boris Vallejo. Fue ese libro, me lo regalaron, y uno de Geiger, un libro grande de Geiger, que yo justamente empezaba a hacer aerografía y tatuaje. ¿Ya fuiste a la expo? Cuando dije, wow, no, son de las cosas que procuro no hacer, perdón. ¿Y otro? ¿Solo esos dos? Bueno, es que son como libros artísticos. Pienso que en lo artístico ya tú tomas tu camino, ¿no? Son como las bases. Y tú dices, si él pudo hacer esto, yo hago lo mío, pero con su sabrosura, ¿no? Sí, con su técnica, con su... No sé, es algo exquisito. Igual yo te hablo de esa época, que me marcó esa época, pero si me preguntas de esta, te puedo abrir y te digo, prefiero abrir un libro de Rembrandt, porque estoy haciendo pincel, que uno de aerografía, que ya no va con él, que Rembrandt, ¿no? Que es otra técnica, que las dos son bien interesantes, pero es otra técnica. Ahora que estaba yo viendo a Carroña hacer su acuarela, digo, una vez que tienes la acuarela dominada, ya lo demás viene siendo un poco más amable. La acuarela es difícil de matizar, sobre todo. De controlar, y que no se te vaya de la línea, ¿no?
Digo, cuando empiezas a practicar con acuarela, ya lo demás. Igual los libros, ya tú tomas unas bases y dices, bueno, por ejemplo, tu flash, ¿no? Si este flash lo llevamos a la aerografía o al óleo, ya empiezas a aplicar tu técnica. ¿Cuándo conoces esa palabra? ¿Cuál? Flash. Cuando llegaban las revistas, porque nuestros catálogos de antes eran revistas. Yo conocí a un chico que trabajaba en el... Lo siento, Sanborns, pero se lo roban. Trabajaba en el Sanborns y se llevaba las revistas, pero puras de tatuajes. Y cada domingo, que cada 15 días, no era cada 8, cada 15 días me llegaba con 4 o 5 revistas nuevas de Sanborns. Nuevecitas. ¿Cuánto? Dame 50. Dame 40. Dame 60. Según las que llevara. Nuevecitas. Imagínate. Desempacar. La abro y ahí flash. Ahí conocí la palabra flash. Y por eso empezaste a desarrollar tu... Flash. Digo, entonces ahí viene la propuesta. Es cuando tú tomas un poco de comprensión. A ver, nueva fuerza del tatuaje en México, les hablo a ustedes. El hecho de que tengas todo el equipo no quiere decir que ya estás tatuando de la noche a la mañana, ¿verdad? Tienes que llevar un proceso de práctica y de enseñanza para hacer tu trabajo bien. Bueno, regresando a nosotros, creo que eso es lo más importante, ¿no? Entregar las cosas lo mejor que puedas. Primero para ti, porque a lo mejor no, a lo mejor sí, porque eso es ego. Y si no tuviéramos un poco de ego, porque el ego es malo en exceso, como todo en exceso. Pero si no tuviéramos un poquito de ego, o ni te bañas, o no haces bien tu trabajo, porque a ti te gusta, y que me lo niegue el que quiera, a ti te gusta que te digan, te quedó bonito, y eso te alimenta más a lo mejor que el billete que te dieron. Casi te gusta más que te digan eres guapo a que eres rico. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la diferencia entre las satisfacciones. Que hay un poquito de ego, pues por lo menos trabaja tu ego para que a ti te guste. Y si te gusta a ti, obvio que le va a gustar a tu cliente, ¿no? Sí. Entonces, Edúcate, ¿no? Edúcate tú primero, y no el hecho de que tengas un nombre quiere decir que ya todo está dicho. Tú puedes encontrar unos tenis Nike en el saldo. ¿Por qué? Porque no están bien y no están para la venta. Nike no vende esto. Amigo cliente, ¿te quieres hacer un tatuaje Nike o un tatuaje Mikey, hecho en China o en Tepito? Bueno, yo no sé, cada quien se desenvuelve como quiere, pero ese es un ejemplo de que de pronto, cuando tú ya te ves, vamos a decir, no está mal que todo el mundo agarre y se ponga a vender quesadillas en la calle, pero que uno le compre al de enfrente, porque si no se va a volver un caos. O no va a haber un sazón verdadero. ¿Sabes qué? Si vas a ir al mercado de Garibaldi, al mercado de comidas, pero vas a ir con Doña Chonita, porque tiene el mejor sazón. No vas a ir con Doña Juana, no, ve con Doña Chonita, en el puesto tal, y si me traes de otro lado te regreso. Ese es el sazón que tú le tienes que entregar en todos los aspectos, como artista, a alguien que te está entregando su confianza, su cuerpo, que es un templo. Pregúntenle a sus abuelas, su cuerpo es un templo. Dice, imagínate a Miguel Ángel que le hubieran dicho, píntame en la Capilla Sixtina. Ah, sí, agarro mis latas, ya está la Capilla Sixtina, ¿no? ¿Te gusta? No. Ah, bueno. ¿Eso es tu estilo? Ah, bueno. Gracias, eres un fregón, ¿no? No, señor. Píntame en la Capilla Sixtina. Sí, tienen que pasar como 4, 5, 6, 7, 8 años.
y que nadie me esté viendo porque ya me interrumpió el cerebro, ¿no? Creo que eso también se refleja y cuando vas a trabajar en algo tan delicado y que no hay vuelta para atrás, y que cuando también el cliente tiene culpa, tiene que avisarla, porque cuántas veces no te ha pasado con todas tus reglas profesionales y te llega un cliente y te dice, mira, ya algo le hizo y no siguió las reglas del cuidado. Cuiden su tatuaje, señores. ¿Qué le hiciste? Nada. Es como cuando la maestra ve quién tira la silla. Juanito, tiraste la silla. Yo no fui. Oye, estoy hablando con Juanito o con un adulto. ¿Qué le hiciste? Tienes unas reglas a seguir. ¿Cuál de esas reglas te brincaste? Nada. Entonces yo no te lo hice a mano. ¿No? ¿Alguien más que recuerdes de los grandes? Bueno, sí, de los grandes. Pues sí, habrá muchos nombres y muchos que se me olviden, pero te voy a decir que he convivido con las primeras expos que hubo en México. Conoces a, vamos a decir, a los que ya están, a los que van a hacer, y te das cuenta de los que no van a hacer, simple y sencillamente, y por eso muchos nombres, por eso ya ni me acuerdo, pero los que siguen y que tú los debes de conocer, siempre ha sido el Chino, el Carroña, Pelón, el Socio, el Coreano, la banda del barrio, porque la banda del barrio sabe aguantar al barrio, igual a San Felipe, ¿no? Ahí yo te puedo decir que está el Pelos, ahorita está el Pelos, de los pocos que han seguido como un lineamiento correcto del tatuaje, que sí, con sus reglas, con sus permisos, de hecho decía otro buen amigo, está el Culey y el Chompis. Yo al Culey lo conecté porque cuando yo traía mi máquina de bobinas, la National, hay un sujeto que le llaman ahora le llaman el Chac, lo conocimos como el Pelón. Él me llevó una máquina para que yo la reparara. Me recordaste mucho ahorita que te vi reparando tu máquina. Digo, y entonces yo reparaba las primeras máquinas de bobinas. De hecho, fabricamos en el taller de mi padre, el primer clon de la National, y mi hermano hacía fundiciones en bronce. Él me desarmó mi máquina y le digo, si me la desmadras, me la pagas. Porque imagínate cuánto valía una máquina de esas. Yo te la pago. Ganábamos muy bien, torneros soldadores, ¿no? Me la deshizo y quitó todo el alambre. Él estudió electrónica en Toluca. Dije, bueno, ahí va un poco de mi... Otra vez va un poco de... Vamos a ver qué pasa, como ahorita. Vamos a aventarnos al ruedo, ¿no? No sé qué voy a decir. Es aventarte al ruedo. Aviéntate. Él hizo la fundición en bronce, hicimos los carretes en el torno, compramos alambre magneto y en el mismo torno. Y por ahí anda todavía el primer clon la iba a traer, pero no tiene caso. Por ahí traigo algunas cosas que ya sabes, pero no, por ahí anda esa máquina que es el primer clon de una National Deluxe. Madre, qué chido. ¿De ahí sabías de alguien más que estuviera fabricando máquinas? Solo sabía de Label. Solo el Don en esa o algo así. El Don, se hablaba mucho del Don y de Label. Pero yo mi contacto directo era con el Label. Cuando todavía no llegaba Ramiro, porque cuando ya llegó Ramiro, esto ya fue un acabose, ¿no? Ya empezó a venir, ya cuando regresó el vampiro de Nueva York, cuando me tiró y se enamoró de mi tubo, es porque ya él también ya traía cosas. Ya empezaban a llegar de diferentes lados, de Los Ángeles, ya empezaba a viajar. De hecho, como llegaron aquí los de Estados Unidos primero, ya se los empezaban a llevar, o ellos empezaban a apuntar. Yo no sé cómo estuve, yo no me arrimaba mucho.
Los conozco por las circunstancias, porque las viste, porque estabas, por lo que tú quieras. Pero hay muchas historias de... Yo me acuerdo, la palabra, ¿sabes que había como el vampiro, tatuaba un amigo con el chacal, traía unos dreadlocks hasta por acá. ¿Tú recuerdas el nombre? Eri. El Eri. A él le conocí la primera palabra rara. Digo, eso es lo que tenemos que hacer los tatuadores en México, por eso te digo que te entiendo. Yo le digo, vengo a buscar las lainas de mi máquina en el elevador de Chacal. Dice, los springs. ¿Los qué? Los springs. Yo, en mi ignorancia callada, porque no vas a ser en la soberbia del mediocre, ¿no? Las lainas, porque hay quien te dice así, ¿eh? Entiéndeme que yo soy el que tiene la razón, ¿no? Digo, springs. Primero estudia antes de reclamarte a ti mismo, o antes de regarla, ¿no? Spring, resorte, correcto, es el que hace el resorteo. Y de ahí te empiezas, este es martillo, y obviamente que tú ahorita vas, dame una máquina de línea, y empiezas con términos, bueno, desconozco términos, no vamos a decir full color, ¿no? Black and gray, pues antes eran sombras, antes era con colores, X, everybody, y así vamos, nosotros decíamos nuestros abuelos, no, es como rock and roll, abuelo, ¿cómo te vistes de pachuco? Eso ya, tus pantalones, ya, lo mismo estarán pensando los chavos de mí, no sé, ¿no? Ellos ya traen una fuerza bien definida, pero que se definan bien. Ya tienen las cosas, yo creo que muchos de ellos ya nacieron con su cuna en una máquina, una fuente, porque su papá, su tío es tatuador. Sí, ya de Reyes no le vamos a traer juguetes, traerle una máquina, porque así somos. Yo tengo, a mis sobrinos yo les dije, ¿quieres tatuar? No, prefirieron ser otra cosa, ¿no? Yo no tengo hijos, tuviera un hijo, oye, ¿quieres tatuar? O si él me dice, porque tampoco le voy a imponer algo que es mío, pero si él me dice, quiero tatuar, adelante, ven, mira, aquí se le hace así, tal cual. Si por algo sé trabajar el torno, las soldaduras por mi padre, hice medidas en milímetros, pulgadas y micrómetros, ¿no? Cosas así, cuerdas en el torno. ¿Por qué? Porque mi padre me lo enseñó, es lo que él sabe hacer. Yo lo que sé hacer se lo enseño a mi descendencia. Pero si no hay unas ganas o un porqué, si yo no quiero, si a mí no me gustó el torno, no lo voy a hacer y no lo hago. Y lo hago porque lo sé. Y de pronto dices, sí es cierto que sabes saber hacer esto. Lo haces a lo mejor porque dices, bueno, pero no es ni para demostrarle a nadie. Porque eso no se demuestra, lo sabes y ya. No te estorba la enseñanza, no te estorba. ¿Sabes soldar eso? Sí, ya no contratas un soldador, le echas un punto ahí. Pero no eres un soldador de 8 horas diarias porque no te gusta. A ti te gusta otra cosa, pero hazlo bien. Si no lo vas a hacer, mejor sí vete de soldador, ¿no? Es como que dicen, si estás medio pendejo, mejor sí, ¿no? Mejor sí dedícate a otra cosa. Y es literal. Y a lo mejor me toca a mí también, ¿no? Porque yo digo, los años no te dan la experiencia, los años te dan el conocimiento, más no la sabiduría, porque son cosas muy distintas. Te pueden dar mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Muchas veces el conocimiento es el oso de la sabiduría y la empieza a aplastar, ¿no? Dice, de ti nada sirve ser sabio, es mejor que sepas y que de eso lucres, ¿ves? Ahora vas a poner una academia de tatuajes, ahora vas a poner una academia de pintura o de belleza, o del ramo a que se le ocurrió a cada quien, porque yo estudié cultura de belleza, pero mi estética no jaló, no porque era la zona. Otra vez volvemos a lo mismo, no es la zona, no es la estética, no es el caballo, es el jinete. Si tú vas, lo aplicas bien, y si estás en el Tianguis de la San Felipe, ahí lo haces. Si estás en Tepito, o si estás en una convención, tienes que ser el mismo, ¿no? Bueno, por lo menos eso yo lo aprendí en los clavados. Si
tú vas a estar en un entrenamiento, tienes que hacer 3 vueltas, igual que si estuvieras en la competencia. Igualitas. No las puedes variar, porque el mismo maestro te está regañando. Pero nosotros, como somos, otra vez, artistas libres, se nos da por hacer lo que nuestra regalada gana, ¿no? Pero ¿en dónde queda entonces la persona que te está contratando? Porque te está contratando, ¿eh? Tú estás, en ese momento, él es tu patrón. Te está contratando y tienes que responderle. Nada de que aquí yo soy el que sabe y que yo soy el fulano. No, eso no cabe. Eso creo que debe de entrar, más bien debe de entrar la palabra humildad. Señor, dígame qué quiere, estoy a sus órdenes. Usted me está pagando. Si yo le pago a un albañil, le va a hacer una barda aquí, por favor, y no me la va a hacer así. Yo le dije que así, y no, entonces no le pago. Entiéndase, por favor. ¿Cómo conociste a Abel? Así, compraventa. Compraventa, amigos. ¿Ahora qué? Ahora vendía portacaps, vendía caps, retapas les llamábamos. De pronto cuando ya se me descompuso porque eran de motorcito ligero, de plástico, pues es que está, bueno, pero ya dio lo que tenía que dar también, ¿no? Ya te daba tarjetas, ahora verlo buscar hasta el Rosario. Y si vamos a salir, claro, somos de la Sanfe, tú métete, y si no te metes, no te atreves y no llegas a ningún lado, ¿no? Si no te atreves, porque estamos invadidos por los miedos. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, no, nada, muchas gracias por el espacio, por tomarme en cuenta. Tal vez no merezco, pero recorrí parte de la historia del tatuaje en México. Todavía estoy tratando de luchar a ver si mis hermanos tatuadores, colegas, se ponen las pilas. Igual me las ponen a mí, por favor. Se los pido, por favor, porque yo tampoco soy nadie. Vamos a hacer de México un país de arte, de cultura, ¿no? No de envidias, ni de cosas, ni de que tú las traes. Esas son cosas que ya no, yo creo que ya no cuajan. Si te dices adulto, si te dices artista, centrado, ponle un dedito abajo, haz lo que quieras, pero haz las cosas bien. Gracias, México, gracias por existir, gracias a la Casa del Tatuador, a Lalo, gracias, México. Chingón.